Hola nuevamente, en este video continuaremos con nuestro curso de Node.js. En el video anterior estábamos explicando los tipos de peticiones que teníamos, que eran síncronas y asíncronas. Hicimos un pequeño ejemplo de una petición síncrona con un pequeño formulario, el cual enviaba información al servidor, nuestro servidor en Node.js utilizando Express. Podíamos recibir peticiones utilizando el método HTTP GET y el método HTTP POST. Y lo que queremos hacer ahora es el mismo ejemplo, pero utilizando peticiones asíncronas. Pero para ello vamos a preparar un poco mejor nuestro backend. Con respecto a qué capa podríamos desarrollar primero, si frontend o backend, en realidad no hay un orden en particular. De hecho, podríamos desarrollar ambas capas al mismo tiempo si tenemos el personal adecuado y con la respectiva comunicación y documentación. En este caso vamos a optar primero por hacer nuestro REST API. Vamos a crear un servidor en Node.js para gestionar la información que teníamos del formulario del ejercicio anterior y con las operaciones básicas. Recordemos que para el REST API tenemos un conjunto de operaciones bien definidas y las operaciones son esta de aquí, que están alineadas al CRUD para crear, leer, actualizar y eliminar. Y la definición de un REST API podríamos describirla aquí. Digamos, si tuviéramos que crear un nuevo usuario, el método HTTP que tenemos que utilizar es POST y la URL que tendríamos que utilizar es plecausuarios. Si quisiéramos obtener la información de un usuario, el método que tenemos que utilizar es GET y la URL que tenemos que utilizar es usuarios, pleca y el ID. Si quisiéramos obtener toda la lista de usuarios, el método que tenemos que utilizar es GET y la URL que tenemos que utilizar es usuarios. Para actualizar un usuario, el método HTTP que tenemos que utilizar es PUT y la URL es pleca usuarios, pleca y el ID del usuario que queremos actualizar. Y si queremos eliminar un usuario, el método HTTP tiene que llamarse delete y la URL que vamos a utilizar es usuarios y el ID del usuario que quiero eliminar. Entonces vamos a armar un REST API con estas instrucciones básicas, que esas son como los lineamientos que tendría que tener un REST API. Si tenemos otro elemento que necesitamos gestionar el CRUD, por ejemplo, si tuviéramos empresas, entonces tendríamos que crear empresas, obtener una empresa, obtener muchas empresas, actualizar una empresa, eliminar una empresa. Y eso es lo que me conforma un REST API. ¿Ok? Así que manos a la obra, vamos a crear un proyecto por aquí. Voy a crear una nueva carpeta y le voy a poner registro usuarios. Y en este caso voy a optar por crear dos carpetas, una para el frontend y otro para el backend. Vamos a ponerle frontend y backend, que en algunas ocasiones, bueno, en muchas ocasiones de hecho, se suele separar por completo el frontend del backend y tenerlos en proyectos completamente independientes. De hecho, es lo que nosotros vamos a hacer, porque en nuestro caso vamos a apuntar a que nuestro frontend esté desarrollado con Angular y Angular trae su propio servidor para levantar sus archivos estáticos y no podríamos mezclar ese proyecto de Angular con nuestro backend en Node.js, así que lo recomendable es tenerlos en carpetas separadas. Entonces así los tengo, backend y frontend. Entonces es más, podría ponerle de prefijo registro usuarios para diferenciar bien los nombres de los proyectos que creemos. Registro usuarios backend y registro usuarios frontend. Que en realidad lo que queremos trabajar en este momento sería el backend. Así que vamos a abrir esto con Visual Studio Code y vamos a crear el proyecto con Node.js. Vamos a crear el nuevo proyecto. Vamos a utilizar npm init. Vamos a dejarlo con los datos por defecto, así que solo voy a presionar enter. Y vamos a instalar Express, npm install --save express. Y
mientras instala, vamos a proceder a crear nuestro archivo index.js, y vamos a programar nuestro servidor utilizando el módulo express. Recordemos, var express igual a require, y el módulo que vamos a importar, express. Esto nos retorna un objeto con todas las funcionalidades de express. Estaría en este objeto. Vamos a declarar por convención una variable que se llama app, y eso vamos a almacenar lo que nos retorne express, y esa variable app prácticamente es la que voy a utilizar para armar todo mi REST API y para levantar mi servidor. En este caso, para levantar el servidor vamos a utilizar la función listen, y vamos a poner el número de puerto en el cual quiero levantarlo. Voy a poner ese puerto y le puedo enviar una función como parámetro, que esa función es un callback, una función que se ejecuta cuando ya está levantado el servidor. Entonces vamos a poner aquí servidor levantado. Ok, y para probar nuestro servidor vamos a configurar una ruta con get. Recuerden que ponemos app y el nombre del método. En el ejercicio anterior vimos get y post. En este caso el método por defecto es get, y aquí vamos a poner la URL, va a ser el nodo raíz, y vamos a poner la función que va a gestionar la petición, que esta función se va a ejecutar cuando caiga una petición a esta URL. Vamos a poner el objeto rec y el objeto res. Recuerden, el primero es de la petición y el segundo es de la respuesta, y podemos ponerle los nombres que nosotros queramos. Y en este caso vamos a poner res.send y vamos a enviar solo un texto que diga servidor levantado o petición recibida. Ok, vamos a probar esto. Vamos a utilizar Nodemon para levantar nuestro servidor, Nodemon index.js. Recuerden que estamos utilizando el módulo global Nodemon para que cada vez que hagamos un cambio en nuestro backend se baje y suba el servidor automáticamente. Entonces probemos esto. Y ahí está, petición recibida a la URL raíz. Y si se fijan, aquí prácticamente cuando utilizamos la URL directamente desde el navegador, el tipo de método HTTP que estaríamos utilizando es get. ¿Ok? Si quisiéramos recibir la petición vía post, ahí sí no podríamos hacerla desde el navegador directamente con la URL. No podríamos. Si yo quisiera recibir una petición de ese tipo, tendría que hacerlo desde un formulario tal y como lo hicimos en el ejercicio anterior, o podríamos utilizar una petición asíncrona que todavía no hemos visto cómo. Pero ahora imaginemos este escenario: soy un desarrollador backend y necesito desarrollar todo mi REST API, pero no soy desarrollador frontend y no tengo un formulario para probar una petición post o una petición delete o una petición put. Entonces ahí ya tengo un pequeño inconveniente, porque tendría que desarrollar yo un pequeño formulario para hacer estas pruebas. Pero por fortuna tenemos herramientas que nos ayudan a probar o a ejecutar cada una de las funcionalidades de nuestro REST API. Y a esas aplicaciones se les llama clientes REST o REST Clients. Y una de las más populares que tenemos para probar nuestras peticiones se llama Postman, uno de los más populares. Entonces este aplicativo es el que vamos a utilizar para ir probando nuestro API. Recuerden que todas las funciones que vamos a hacer son para crear, obtener un usuario, obtener usuarios, actualizar usuarios y eliminar usuarios. Entonces vamos a irlo comentando por aquí para hacerlo todo. Ok, y vamos a ir definiendo todas las estructuras que vamos a necesitar, y cada uno de los bloques de rutas que vayamos haciendo aquí lo vamos a ir poniendo o probando con el aplicativo que se llama Postman.
De hecho, a cada una de las funciones de un REST API se le conoce también como servicio web o web service. Entonces, prácticamente vamos a crear 5 servicios web o 5 web services. Porque van a servir de información. Es un servicio web que va a servir información a un cliente. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar primero definiendo cómo vamos a tratar la información. En este caso, quiero que lo dejemos lo más simple posible. Más adelante vamos a trabajar con MongoDB y ahí vamos a gestionar la información un poco más real. Pero en este caso vamos a optar por definir un arreglo aquí global. Vamos a poner var usuarios y este va a ser un arreglo. Y ahí vamos a ir almacenando todos los usuarios. De hecho, podríamos tener uno por defecto. Vamos a ponerle el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento y el país, que era lo que teníamos en el formulario anterior. Entonces aquí vamos a poner algunos valores por defecto. Vamos a poner aquí Juan Pérez, fecha de nacimiento, y vamos a poner una fecha cualquiera. En cuanto a formatos, pues no nos preocupemos en este momento, no es el objetivo. País Honduras. Y esa es la información. Solo tendría un objeto en este arreglo, un JSON dentro de este arreglo. Y recuerden que esta información está en memoria, no está ni en un archivo plano ni en una base de datos. Así que si bajamos el servidor y lo volvemos a levantar, lo más probable es que la información ya no esté y solo me cargaría el objeto que tengo por defecto. Ok, entonces vamos a comenzar. Vamos a hacer primero ¿Cuál podríamos comenzar? Podría ser crear un usuario, sí. Hagamos esa. Vamos a poner app. Que tendría que ser post. Si queremos crear un usuario tendría que ser post y la URL tendría que ser pleca usuarios. Entonces vamos a poner app post y la URL aquí tendríamos que poner pleca usuarios, coma, y la función que va a gestionar la petición. ¿Ok? Esta estructura de un REST API no es propia de Node.js, sino que es un estándar, ¿ok? Bien, ¿qué haríamos? Lo que hay que procurar es que las respuestas de un REST API tengan que ser un formato estándar. Por lo general, ese formato en el que envía la información o la respuesta es JSON. Podría ser XML. Pero en nuestro caso, por facilidad, vamos a utilizar JSON. Vamos a guardar un usuario. Vamos a asumir que la información viene por post. Recuerden que si se envía información por post, la información caería dentro de un JSON que se llama body, dentro del objeto rec. Pero por defecto ese objeto o ese arreglo de JSONs que se llama body está vacío. Para poblarlo necesitamos auxiliarnos de un módulo externo que se llama body parser, así que lo vamos a instalar. npm install --save body-parser. Ok, y se instala el módulo y vamos a irlo importando por aquí. Vamos a importarlo por acá, var body parser, lo vamos a poner en camel case igual a require, y aquí vamos a poner body parser y vamos a implementar ese módulo con un middleware poniendo app.use, y aquí vamos a poner body parser.json y eso me ayudará a poblarlo. Ok, ahora vamos a utilizar app.use y lo que vamos a hacer es enviar entre paréntesis bodyparser.urlencoded para que soporte codificaciones en URL encoded. Recuerdan, nombre de parámetro igual a valor y con ampersand, y aquí vamos a poner extended true. Ok, y de esa forma, al implementar este middleware con body parser, entonces ya tendríamos la información aquí en rec.body. Entonces vamos a asumir que viene en ese body parser, que vienen objetos
con esa estructura, con nombre, apellido, fecha de nacimiento, país. Entonces podríamos armar un nuevo JSON con esa estructura, o simple y sencillamente guardar dentro de este arreglo, guardar lo que me retorne rec.body, porque ahí está prácticamente todos los parámetros. Pero únicamente para ejemplificar y hacerlo de una forma un poco más entendible, vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a definir un objeto que se llame usuario, y esto va a ser igual a un nuevo JSON en el cual tenga estos atributos: nombre, apellido y fecha de nacimiento. Y de esto, los valores los va a obtener de rec.body. Y el nombre del parámetro correspondiente, que vamos a poner exactamente lo mismo. Ok, de esa forma tendríamos un nuevo JSON que se llama usuario. Sin embargo, aquí estamos como haciendo esto sin necesidad, porque prácticamente estamos como clonando rec.body. Sería una copia de eso. Así que podríamos guardar directamente rec.body en usuarios. Ok, pero me gusta hacerlo de esta forma porque ya nos estaríamos preparando un poco para definir una estructura para trabajar con MongoDB, o si quisieran trabajar con Firebase también. Ok, entonces vamos a agregar un nuevo elemento al arreglo de usuarios. Usuarios en plural es el arreglo, y usuarios en singular es el nuevo objeto que creé solo para guardarlo. Para guardar un nuevo elemento vamos a utilizar push, y aquí guardamos el usuario. Ok, y ¿qué podríamos enviarle como respuesta? Podríamos enviarle algún mensaje e indicarle que se guardó correctamente. Entonces las respuestas, como les dije hace un momento, lo recomendable es que sea en JSON. Entonces podríamos poner por lo general alguna bandera que indique al cliente que todo estuvo bien. Entonces y un mensaje también podría ser. Entonces vamos a poner mensaje y vamos a poner aquí un texto que diga registro guardado. Es más, muchos lo que hacen también es enviar la misma información que se guardó. Entonces podríamos poner un atributo que se llame usuario, usuario. Entonces este es el nombre del atributo y este es el valor. El valor que le voy a enviar de nuevo al cliente es lo mismo que él me envió, solo para indicarle que sí se guardó. Es más, le podríamos poner usuario guardado al atributo usuario guardado. Ok, entonces ya estamos siguiendo la estructura de la opción de guardar un nuevo usuario de un API REST. Ya tenemos definido el método post, la URL esta que tenemos aquí, y los parámetros los obtuvimos. Ok, ¿servirá esto? Pues probémoslo. Recordemos que podríamos utilizar, o lo más recomendable sería utilizar una herramienta similar a Postman, porque si ya quisiéramos procesar una petición de este tipo, ya no podríamos directamente en el navegador, porque en la URL, por defecto, si ponemos aquí URL pleca usuarios, no puedo seleccionar el método de envío de información y ni mucho menos parametrizar los campos. Para ello necesitaría un formulario o una petición asíncrona, que es algo que no hemos visto. Entonces en este caso, para probar nuestro REST API, lo mejor es utilizar una herramienta como esta. Y es lo que vamos a hacer. Bien, este es Postman. En Postman me sirve para consumir servicios web. Así se le llama cuando yo quiero invocar o quiero ejecutar una URL y enviarle parámetros, y por cualquier método HTTP que se me ocurra. Entonces vamos a crear una nueva petición desde acá. Entonces podríamos darle clic en New Request, sería nueva petición. Y aquí le podemos poner un nombre a la petición. Vamos a ponerle nuevo usuario. Y podemos ponerle una descripción y podemos crear una colección. Vamos a crear una colección aquí y le vamos a poner a esa colección pruebas backend usuarios. Así se llama. Y vamos a guardar esa petición ahí en prueba backend usuarios, solo para tener organizado todo. Todas nuestras pruebas queden bien organizadas. Y esta es la interfaz que tenemos para hacer pruebas de nuestros servicios web.
Entonces aquí lo que vamos a hacer es poner la URL que nosotros definimos. Vamos a poner localhost 2.8888, que es el puerto de nuestro backend, pleca usuarios. Y el método de nuestro servicio es post. Y en la sección de abajo es donde podríamos parametrizar la información que vamos a enviar. Para que la información se envíe correctamente vía post, aquí donde en esta sección vamos a seleccionar donde dice body y específicamente donde dice XWW form URL encoded. De esa forma podríamos enviar información, así que tengan cuidado para hacer esa prueba. Entonces sería body XWW form URL encoded. Entonces lo que vamos a hacer aquí es enviar la información como que fuera un formulario que hayamos hecho nosotros, pero no lo hicimos, sino que es una herramienta que nos asiste. Y aquí vamos a enviar toda la información para que caiga en rec.body. Entonces los parámetros que vamos a enviar es nombre, apellido, fecha de nacimiento y país, y tienen que tener exactamente este mismo nombre para que podamos recibirlos perfectamente desde acá. Entonces, manos a la obra, vamos a poner nombre, apellido, fecha de nacimiento y país. Ahora, en los valores lo que voy a poner es, veamos, Juan, o vamos a poner otro porque ese creo que es el que está almacenado allá, entonces vamos a poner Pedro, nada más que borré uno, vamos a ponerlo aquí, lo borré por error, el nombre aquí iría, con respecto al orden no importa, ok, apellido Martínez, fecha de nacimiento, vamos a poner 15 del 12 del 2012. Y país, vamos a poner siempre Honduras. Ok, entonces ya tenemos esta petición preparada. Vamos a probar. Vamos a darle clic en Send. Entonces se ejecuta la petición y vemos la salida aquí en esta parte de abajo. Y me retorna un JSON. Y ese JSON que dice mensaje registro guardado. Y el usuario guardado es este de acá. Ok. Entonces funcionó perfectamente, recibió la petición, creó el nuevo objeto, lo almacenó en el arreglo de usuarios y me envió esta respuesta. Y la idea es que desde un sitio web nosotros podamos recibir esta respuesta desde JavaScript y poder procesar y tomar decisiones desde el lado del cliente. Así que ya hicimos la petición de nuevo usuario. Ahora procedamos con la siguiente, obtener un usuario. Vamos a obtener un usuario. Entonces, por el momento, esta petición la vamos a guardar. Es recomendable utilizar herramientas como Postman que me permiten probar mis servicios web, organizarlos, guardarlos, para que cuando ya alguien esté trabajando en el frontend, ya solo venga y revise cuáles son las URLs que tiene que utilizar, cuáles son los nombres de los parámetros que tiene que enviar y cuál es la salida que espera tener. ¿Ok? Entonces de esa forma lo tenemos todo bien organizado. Pasemos al siguiente servicio, obtener un usuario. Para obtener un usuario, el tipo de método es get y la URL tiene que ser pleca usuarios y qué más, usuarios, pleca y el ID. Entonces vamos a poner pleca y el ID vamos a ponerlo con 2 puntos, el ID. Recuerden que desde Express podríamos obtener este parámetro utilizando rec.params. Luego la función que va a procesar la petición. Y aquí podríamos retornar un objeto. Vamos a asumir que este ID es el índice del elemento del arreglo. ¿Ok? Entonces vamos a intentar acceder al elemento indicado y es el que vamos a retornar. Entonces lo que vamos a hacer es res.send y ¿qué vamos a enviar? Del arreglo de usuarios vamos a obtener sería con los corchetes. Recuerden que los corchetes como es un arreglo y vamos a asumir que el ID es el índice. Entonces para acceder a este parámetro de aquí sería res, que es la petición, punto params, punto y el nombre que yo haya indicado aquí.
después de los dos puntos. Los dos puntos no van ahí. Los dos puntos me sirven para indicar parámetros en la URL utilizando Express. Entonces el ID lo pongo aquí. Si aquí pongo otro nombre, ese tiene que coincidir con este de acá. ¿Ok? Entonces le estamos enviando prácticamente un JSON, un elemento de este arreglo que tenemos aquí. ¿Ok? Y eso sería todo. Simple. Vamos a probar nuestro nuevo servicio. Así que vamos a crear un nuevo request. O podríamos modificar este, ¿verdad? Pero la idea es tener todo bien documentado. Vamos a poner la URL localhost 2.888. Y la URL es usuarios, pleca y el ID que quiero. Quiero el elemento 0. Y el método de la petición es get. Si se fijan, tenemos todos estos. Y en un REST API solo vamos a utilizar get, post, put y delete. Pero están todos estos. Podrían buscar documentación para qué se utiliza. Clic en enviar y veamos la respuesta. Y al parecer tenemos un pequeño problema. Veamos. No se puede leer la propiedad de undefined. Ok. Al parecer no podríamos acceder a algún elemento. ¿Será del arreglo? Veamos. No se puede leer la propiedad ID de undefined. Perdón, es que estoy utilizando el objeto equivocado aquí. Estoy poniendo REST para acceder a los parámetros y es rec. Recuerden que rec es la petición de request y en la petición viene el ID, entonces por eso es que me muestra error. Entonces vamos a guardar esto. El servidor se levanta y se baja y se levanta automáticamente, así que volvamos a probar y ahí está. Tenemos al usuario 0, que es Juan. Si probamos con otro usuario 1, no me retorna nada. Esto es porque no hay más información. Recuerden que está en memoria y cada vez que se baja y se sube el servidor, entonces ya no podemos acceder a la información porque se perdió. Está en memoria. Pero podemos probar agregar de nuevo a Pedro. Vamos a guardarlo. Se guardó. Ahí se guardó. Ahí dice registro guardado y este es el usuario guardado. Ahora vamos a utilizar el otro servicio que hicimos. Y vamos a obtener el usuario 1, a ver qué nos retorna. Y ahí está el registro de Pedro, sin ningún problema. ¿Ok? Así que nuestro servicio funciona. Lo que podríamos hacer es que si hay un índice que no existe, que nos retorne algún mensaje que diga usuario no existe. Entonces podríamos hacer eso. Vamos a hacer esa validación por aquí. If rec.params.id es mayor que usuarios.len. Usuarios.len es el tamaño del arreglo, ¿verdad? Y si esto es mayor al tamaño del arreglo menos 1, entonces significa que no existe el registro, ¿verdad? Porque si yo le envío, por ejemplo, 3 y el tamaño del arreglo es 3, no existe el elemento 3, el elemento que existe es 2, es el máximo que existe. Entonces, en ese caso, vamos a enviar una respuesta, res.send, y siempre en formato JSON. Entonces vamos a poner mensaje, dos puntos, usuario no existe. Muchos lo que hacen también es codificar los mensajes de respuesta, algo como código de resultado y un código, digamos, 0. 0 es incorrecto, 1 es correcto, o al revés, 1 es incorrecto, 0 es incorrecto. Para que este código sirva después para tomar decisiones y hacer comparaciones. Entonces podríamos ponerle 1, por ejemplo. Y ustedes definirán sus estándares antes de trabajar. Por ejemplo, código de resultados 1 es correcto. Entonces también podría utilizarlo cuando se guarde. Aquí se guarda, ¿recuerdan? Entonces podríamos enviarle al usuario que el resultado fue 1, es decir que todo está bien, y el mensaje de resultado es este. Entonces vamos a seguir ese pequeño estándar aquí. Código de resultado 1 es correcto y código de resultado 0 es incorrecto, que el usuario no existe. Y aquí en este caso, de lo contrario, sí enviaría el usuario. Entonces vamos a probar este pequeño cambio que hicimos.
vamos a ir a Postman y vamos a poner aquí un código X, pleca, número X, y ahí está, usuario no existe. Probemos 1. De nuevo no existe porque cada vez que modificamos el backend baja y sube del servidor, entonces se reinicia el arreglo que está en memoria. Entonces ahí está, el registro de Juan es el único que está por defecto, porque ese está en duro en el servidor. Entonces cada vez que se levanta y se sube este archivo, ese sí permanece. Ya hicimos el otro método o el otro servicio web de obtener un usuario. Ahora vamos a obtener todos los usuarios. Para obtener todos los usuarios, según la estructura del REST API, es método get y la URL es pleca usuarios. Entonces vamos a poner app.get y ahora vamos a poner en la URL pleca usuarios, coma, y la función que va a gestionar la petición. Ok, y vamos a enviar, la respuesta que vamos a enviar sería prácticamente todos los usuarios. Entonces aquí solo sería send usuarios y eso me va a enviar el arreglo completo. Aquí está, listo. Y este servicio web quedó súper sencillo. Hagamos la prueba. Vamos a guardar este anterior que hicimos, guardar, y el nombre le vamos a poner obtener un usuario. ¿Y en qué colección? En la colección de prueba backend de usuarios. Ahí está bien. Ahora vamos a crear una nueva petición. En la URL vamos a poner localhost 2.8888 pleca usuarios. Pleca usuarios, sin parámetro ni nada. Si es get y solo pongo la URL, me debería de retornar todos los usuarios, que solo hay uno porque bajó y subió al servidor. Vamos a agregar un nuevo usuario, a Pedro. Ahí está Pedro. Vamos a cambiar el nombre y vamos a agregar a María. Lo demás lo voy a dejar igual. Se agregó a María. Ahora hay 3. Vamos al nuevo servicio web que hicimos para obtener los usuarios y damos clic en Send y me retorna los 3 usuarios, Juan, Pedro y María. Que este servicio web podría ser de utilidad para mostrar todos los usuarios en una tabla o mostrarlos en un select, una lista desplegable. Entonces ya tenemos ese servicio web. Listo. El siguiente sería para actualizar un usuario. Entonces el método de envío de información o el método HTTP tiene que ser put. Según la documentación es put. Y la URL que tenemos que utilizar es pleca usuarios, pleca el ID, .id, y ese sería el que vamos a sustituir, ¿verdad? Entonces aquí viene la petición, la respuesta, y ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que enviar igual toda la información de esta forma, y si utilizamos el método HTTP put, cualquier parámetro que enviemos caería siempre dentro de rec.body, a pesar de que no sea post, pero igual la información viene ahí. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a armar un nuevo objeto llamado usuario que obtenga la información de rec.body y es el que vamos a sustituir. Entonces, ¿cómo lo sustituimos? Fácil, vamos a acceder al arreglo usuarios y al índice del usuario que queremos actualizar, que es este de acá. Entonces sería rec.params.id igual a usuario. Entonces el elemento que estaba anteriormente se pierde y lo actualizamos por el nuevo. Ok, entonces esa sería la estructura. También vamos a enviar una respuesta. Siempre tenemos que enviarle una respuesta al usuario, siempre, para saber qué fue lo que pasó. Ok, entonces vamos a poner res.send y de igual forma que lo hicimos con los anteriores, vamos a poner un código de respuesta y un mensaje. Entonces vamos a poner aquí código de resultado 1, sería correcto, y vamos a ponerle aquí de mensaje usuario actualizado. Listo, ya está nuestro servicio web de actualizar. Vamos a probarlo utilizando Postman. Guardemos aquí y vamos a guardar
esta prueba que hicimos en Postman la vamos a guardar, le vamos a poner, este era obtener todos los usuarios, ok. Recuerden siempre ir guardando las pruebas. Aquí la guardé para crear una nueva petición. Esta sería la de actualizar un usuario. La URL es localhost 8888 pleca usuarios pleca el ID del usuario que quiera actualizar. Como se bajó y levantó el servidor, solo hay un elemento. El elemento que voy a actualizar es el 0. Y vamos a utilizar el método put para actualizar. Y la información que vamos a enviar sería siempre en body, URL encoded. Y la información que quiero es el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento y el país. Y vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner Luis, el apellido Pérez, la fecha 12 del 2012 y país Guatemala. Vamos a poner Guatemala. Primero vamos a consultar, vamos a utilizar el método de obtener todos los usuarios solo para ver qué es lo que hay. Ahí está, solo hay uno y es Juan. Ahora vamos a ejecutar nuestro nuevo servicio web para actualizar el elemento 0 con esta nueva información. Le damos clic en enviar, asegurémonos de que sea put send y me dice código resultado 1 y usuario actualizado, es decir, recibió toda la información, la nueva información que envié, creó un nuevo objeto del tipo usuario y lo sustituyó por el índice del elemento que estaba anteriormente, que era el de Juan. Probemos si es cierto. Ejecutemos de nuevo el servicio web que me retorna a todos los usuarios. Clic en Send y ahí está. Los datos son de Luis. Podríamos agregar un nuevo usuario. Aquí está María Martínez. La vamos a guardar. Se guardó. Vamos a consultar todos los registros. Ahí está María. Ahora podríamos probar a actualizar a María. Vamos a ponerle 1 en el usuario que queremos actualizar, que no era María, sino que era Mario. Y los demás datos pues también los va a actualizar. Enviar y lo actualizó. Probemos a visualizar los registros que tenemos y ya no está María, sino que está Mario. Así que lo actualizó perfectamente. Listo, ya está el servicio web de actualizar un usuario. Ahora vamos a eliminar un usuario. Para eliminar un usuario tendría que ser el método delete y esta sería la URL. En los usuarios, pleca usuarios y pleca el ID. Entonces sería a.delete. Ese es el método HTTP. La URL es usuarios, pleca y el ID, los puntos ID. Luego la función que va a gestionar la petición, rec.rec,rest. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a eliminar el elemento que me indique en este parámetro. Entonces recuerden que para acceder a ese parámetro es con rec.params. Y el nombre del parámetro, que este es el ID. ¿Y cómo hago para eliminar un elemento de un arreglo en JavaScript? El arreglo se llama usuarios. Y para eliminar puedo utilizar un método que se llama splice. Splice creo que es el método más cómodo. Y le tengo que enviar primero el índice inicial. El índice inicial, que es este, coma. Y luego de ahí en adelante cuántos elementos quiero eliminar. Entonces aquí, si solo quiero eliminar ese elemento, sería 1. Así que el método splice recibe 2 parámetros. No hay como un método cómodo que yo le diga remove element o algo por el estilo, que solo me elimine el elemento seleccionado que yo le indique, sino que está splice y yo le envío el índice y de ahí en adelante cuántos elementos quiero eliminar. En ese caso elimina 1. Y la respuesta que le vamos a enviar de forma similar sería un JSON con código resultado 1 que diga sí, todo está bien. Y aquí el mensaje cambiaría, sería usuario eliminado. Y eso sería todo. Ahora probemos esto en Postman. Vamos a guardar la petición que probamos anteriormente, que era la de actualizar un usuario. Vamos a ponerle aquí actualizar usuario. Actualizar usuario, guardamos esto y vamos a crear una nueva petición. Siempre sería la misma dirección
pleca usuarios, pleca el usuario que quiero eliminar, que es el usuario 0, y el método de la petición, que sería delete. Ok, todavía no ejecutemos esto, probemos a consultar todos los usuarios. Ahí está Juan, porque se bajó y se levantó el servidor, solo quedó Juan. Y vamos a eliminar, pues, al único que queda, que es Juan. Eliminar, usuario eliminado. Probemos si lo eliminó en realidad. Este es el de obtener todos los usuarios. Y probemos. Y ya no hay nada, el arreglo está vacío. Listo, vamos a guardar esta última petición, le vamos a poner eliminar usuario. Guardar. Ok, y aquí podemos ver el extremo izquierdo, todas las peticiones que he realizado, un histórico de las peticiones que he realizado hoy. Y podría ir a colecciones, y aquí veo las colecciones de las peticiones que he hecho. Aquí está prueba backend usuarios y las pruebas que yo hice. Nuevo usuario, obtener todos los usuarios, actualizar usuario y eliminar usuario. Así que prácticamente ya hicimos nuestro REST API de usuarios. Y bueno, creo que eso sería todo por este video. Más adelante vamos a ver cómo organizar un poco mejor esto, porque si tenemos otro elemento que gestionar, por ejemplo empresas, no podríamos poner todas esas peticiones aquí porque tendríamos un archivo demasiado grande. Entonces vamos a aprender a segmentarlo en módulos. Pero eso lo vamos a hacer en el próximo video. En el próximo video vamos a ver cómo segmentar eso y cómo consumir estos servicios web, pero desde un formulario hecho en Angular. Por el momento nos quedamos hasta aquí. Nos vemos hasta la próxima.